muchas gracias al grupo que me está escuchando. Y bueno, y quisiera darles a conocer nuestra tecnología de abonos AGS, cómo hemos estado trabajando desde hace más de 20 años en la agricultura colombiana. Y como lo dice abonos AGS, AGS significa agricultura sostenible. Ese es nuestro enfoque. Nosotros trabajamos es abonos para nutrir suelo y nutrir plantas. Son abonos enfocados en suelos del trópico, ¿sí? Entonces, quisiera que inicialmente viéramos esta presentación como conocer primero las limitantes. Pues yo trabajo mucho en los suelos de los llanos y llevo ya más de año y medio visitando los suelos andinos, los suelos de la zona cafetera, desde el norte del valle hasta Caldas, y bueno, ya estoy viviendo en Antioquia, y digamos que los suelos son muy disímiles comparados con los del llano, pero aquí quise como recopilar un poco las dolencias o las limitantes que tenemos en la agricultura de los suelos andinos, de los suelos cafeteros, ¿no? Entonces aquí quería como compartirlos con ustedes, que es resultado pues de lo que hemos visto en la zona y cómo Abonos AGS ayuda a solucionar esos problemas de una manera utilizando nuestra tecnología que les presentaré. Entonces, pues, inicialmente paso por comentarles que pues, para uno obtener una muy buena productividad en los cultivos, pues dependemos mucho, bueno, el manejo depende mucho del clima, ¿sí? Ya tenemos que ver con temperatura, radiación, precipitación, que es un tema que nosotros no controlamos, pero también la productividad depende de la planta, del tipo de material que hemos escogido, si es una planta C3 o C4, de su compatibilidad con el ambiente en el que está, su resistencia a malezas o a enfermedades o a insectos. Entonces, pues también viene en esa parte importante para la productividad. Y la otra es el suelo, ¿no? ¿Cómo nosotros gestionamos el suelo? Ese es el otro componente de tener una muy buena productividad. Y en el suelo tenemos que enfocarnos mucho en las propiedades físicas del suelo, todo lo que tiene que ver con la textura, la estructura y la densidad del suelo, con las propiedades químicas que tiene que ver mucho con la fertilidad del suelo, el pH, su capacidad de intercambio catiónico, o sea, su capacidad de retener nutrientes, la saturación de las bases, la salinidad, y lo otro son las propiedades biológicas. ¿Qué tanta materia orgánica tenemos? ¿Qué tanta actividad de microorganismos rizosféricos tenemos en el suelo? ¿Y cuánta actividad biótica tenemos en el suelo? Y pues la erosión, ¿no? Entonces como que todo eso es como los que nosotros tendríamos que gestionar en el suelo, esas tres propiedades que son fundamentales y estructurales dentro de un plan de mejorar la productividad y tener negocios competitivos. Entonces, de lo que hemos caminado, uno siempre encuentra que en los suelos del trópico en general, y los suelos del trópico son aquellos que están situados, digamos, desde el sur de México hasta el norte de Chile, son suelos de la zona tropical, ¿sí? Y esos suelos de la zona tropical tienen algo en particular, y es que son ácidos, ¿sí? Son suelos ácidos por naturaleza, son suelos que tienen unas arcillas que no retienen tantos nutrientes, son suelos donde las bases, o sea, el calcio, el magnesio, el potasio, se lavan fácilmente por la cantidad de lluvia que cae. Entonces, estamos, digamos que en los suelos donde el manejo es mucho más complejo. Entonces, uno viendo esas limitantes de la productividad, vemos por lo menos que en esas zonas, por los cultivos de aguacate, yo he visto problemas de drenajes. A veces encontramos unas zonas donde es muy rebelde drenar, toca trabajar bien el tema. Otra limitante es la acidez del suelo, suelos con pHs menores a 5,5, ¿sí? Y a su vez, suelos con altos contenidos de hierro, aluminio, hidrogeniones, básicamente que la acidez de estos suelos, porque como la materia orgánica es alta, parte de la acidez la aportan los hidrogeniones, que provienen de la materia orgánica. Tenemos unos pHs por eso por debajo de 5,5. También hemos visto que la fertilización a veces no está tan balanceada. Eso tiene mucho que ver con el calcio, el magnesio y el potasio, que siempre tienen que trabajar en equilibrio, equilibrados, y cuando están en desequilibrio, entonces la eficiencia en la nutrición no es la misma.
Entonces uno tiene que empezar a ver cómo estamos el del equilibrio, por eso siempre se llama fertilización balanceada y tiene que ver con que esos nutrientes, calcio, magnesio y potasio, estén trabajando en condiciones de equilibrio. Coberturas, pues a veces puede uno mejorar el suelo con coberturas para proteger de la erosión. Reciclado de biomasa, que también es una labor que normalmente en los cultivos se hace. La soja, la hojarasca que cae y se recicla, eso nos aporta nutrientes. La materia orgánica, en los suelos del trópico, pues tenemos, en los suelos, por lo menos como los llanos orientales, uno no tiene tanta materia orgánica, es muy escaso. En los suelos de templados o en los suelos de la zona central, la zona cafetera, son suelos con muy buena materia orgánica que van suelos de una, digamos que una buena materia orgánica se considera de 12 a 18, son unos suelos con buen contenido de materia orgánica, pero esos suelos, esa materia orgánica tiene un problema, que está en unas condiciones de acidez muy baja, unos pHs muy bajos, y entonces tienen el problema de que no es tan disponible o no es tan mineralizable para las plantas. Entonces, esa es una parte que tengo el recurso, pero no está en la condición adecuada para que me funcione como yo quisiera. Entonces, por eso esa materia orgánica hay que gestionarla muy bien y es el tema de manejando la acidez y controlando realmente estos hierros, aluminios e hidrogeniones que nos causan esta acidez. Y también tenemos en la zona andina el tema del fósforo. El fósforo es retenido tanto por el hierro como por el aluminio que nos retienen el fósforo. Entonces los fósforos uno en los análisis de suelos encuentra, pues en varios cultivos de aguacate uno encuentra el fósforo es muy bajito, el hierro se expresa muy alto, el aluminio casi que uno debe tener mínimo 0.5 centimoles de aluminio, uno puede llegar allá a 1, 1, 2. Entonces, eso nos genera un ambiente en donde la fertilidad se pone un poco cuestionable, ¿sí? Entonces, pues eso es como las limitantes que uno encuentra en la zona cafetera en general. Bueno, entonces las propiedades del suelo, pues como hablamos, están las propiedades físicas, las propiedades químicas y las propiedades biológicas, y lo que uno tiene que hacer es mantenerlas en equilibrio. Parte de las bondades que tiene Abonos AGS es que nosotros gestionamos la parte física, la parte química y la parte biológica en el mismo abono que estamos aplicando al suelo. Los abonos que nosotros fabricamos en la empresa ayudan a corregir la parte física, porque nos ayuda a generar mejor estructura en el suelo, que la estructura es la clave para que las raíces exploren y mejoren la aireación del suelo. Y cuando una raíz explora lo suficiente, tiene buen follaje, y si tiene buen follaje, tiene una buena producción. Eso es directamente proporcional. Raíces, biomasa radicular con el follaje y con la expresión en producción. Nosotros también en nuestros fertilizantes, pues nosotros mejoramos las bases, mejoramos esta capacidad de intercambio catiónico, nosotros bajamos el pH, nuestras fórmulas con nuestros fertilizantes y obviamente por eso hablamos que mejoramos la nutrición del suelo, porque estamos controlando esos aluminios, esos hierros, esos manganesos, esos hidrogeniones que producen la acidez, las controlamos con nuestros productos, pero a su vez estamos nutriéndolas con fósforo, con calcio, con magnesio, con potasio, con azufre. Entonces hacemos esos dos trabajos. Y nuestros fertilizantes también llevan el componente biológico. Estos fertilizantes llevan microorganismos que ayudan a mejorar la población de microorganismos rizosféricos en el suelo. Entonces nosotros llevamos dentro de nuestros fertilizantes concentraciones de hongos y bacterias que fijan nitrógeno, de hongos y bacterias que solubilizan el fósforo, de hongos y bacterias que solubilizan el potasio, de micorrizas, llevamos tricodermas, lactobacillus y facelomices. Estos tres últimos ayudan a controlar los hongos del suelo, los hongos fitopatógenos del suelo. Entonces, por eso es que Abonos AGS le apunta a manejar y a gestionar estas tres propiedades del suelo que intervienen en la nutrición y en la productividad de los cultivos para enfocarnos en un suelo sano. Por eso los abonos de AGS vienen dados para una nutrición en los suelos del trópico. Esa es como la filosofía que tenemos en la producción.
¿Por qué el pH es tan inconveniente en la eficiencia de los nutrientes? Como podemos ver aquí, cuando los pH están por debajo de 5,5, los pH ideal es un pH de 6, entre 6 y 6,5, 6,8 hasta 7 puede ser un pH ideal, le llamo 5,5, 6,5, porque en ese pH es donde trabajan mejor todos los nutrientes, el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, trabajan muy bien con pH entre 5,5 y 6,5. Cuando tenemos un pH por debajo de 5,5, 5,4, 5, nuestros fertilizantes son muy ineficientes. Terminan lavándose o perdiéndose. Ese es un problema de los suelos del trópico. Por eso parte de gestionar muy bien la nutrición viene dada es en eso, en cómo tenemos el suelo y cómo hacemos a que se nos pierda lo menos posible los nutrientes cuando los aplicamos. Entonces, los fertilizantes químicos con pHs por debajo de 5,5 se vuelven muy ineficientes. Una urea, un KCl no es tan eficiente en un pH de ese tipo de suelos, un grado cafetero, un grado. Cualquier fertilizante de origen químico muy eficiente con pHs por debajo de 5,5. Entonces ahí es donde empezamos a tener un poco de pérdidas y a contaminación de acuíferos y a generar esos desastres ambientales que a veces se dan pensando, pues uno haciéndolo y obrando de buena fe de que está nutriendo y pues por la condición del suelo pues no estamos cumpliendo con ese objetivo. Entonces aquí por lo menos determinamos qué es la acidez del suelo. Entonces la acidez del suelo se entiende como la alta presencia por encima del límite de tolerancia de aluminio, de hierro, de manganeso y de hidrógenos. Y con pHs por debajo de 5,5, que es lo que le indica a uno, por lo menos un análisis de suelo. Mi pH, cómo estoy y cómo estoy de concentración de estos elementos en el suelo. Y cuando estos están completamente, digamos, en cantidades altas, entonces vamos a empezar a tener muchas ineficiencias en la nutrición. Y aquí, como decimos entonces, con suelos por debajo de pH de 5,5, se hace ineficiente los fertilizantes químicos aplicados, ureas, KCl, DAP, aquí pongo yo el grado palmero, grado cafetero, y todos los fertilizantes de síntesis química que aplicamos, pues empiezan a ser un poco ineficientes por la condición del suelo. Pero ¿cómo se forma la acidez del suelo? Pues la acidez del suelo se está formando todo el tiempo. La acidez del suelo no se corrige con una enmienda. La acidez del suelo, por estar nosotros en suelos del trópico, siempre se forma. Y entonces, en las zonas donde más llueve, es donde tenemos mayor acidez. ¿Por qué? Porque lo que es el calcio, el magnesio y el potasio se lavan con las lluvias, se pierden. En nuestros suelos, cuando son franco-arenosos, se lavan completamente esas bases. ¿Y qué hace? El aluminio, el hierro y el manganeso, cuando se lavan esas bases, ellas ocupan el espacio de esos nutrientes y nos empiezan a generar toxicidad en el suelo y por ende, pues, ineficiencia en la fertilización. Entonces, siempre se nos está formando acidez de suelo. Es un tema recurrente en los suelos del trópico. Eso no se controla con una sola vez que se aplique enmienda. Siempre es el inconveniente. Entonces, por eso lo ideal es, y es lo que hace Abonos AGS, yo a usted le estoy controlando la acidez del suelo cada vez que usted fertiliza, pero a su vez le estoy nutriendo el cultivo para obtener alto rendimiento. O sea, siempre estamos aplicando los iones que corrigen la acidez del suelo. En cualquier plan de nutrición que hacemos cada uno, Abonos AG siempre lo estamos aplicando, porque es claro que la acidez del suelo está siempre manifiesta en el suelo por la condición de ser suelo de trópico. Eso no se borra tan fácil. Entonces aquí vemos cómo, si vemos aquí por los pHs, cuando un pH está entre 5,5 y 6,5, vemos cómo los elementos son mucho más disponibles, y cuando se acerca a 7, vemos cómo el potasio, el azufre, molibdeno, nitrógeno, calcio, magnesio, fósforo son mucho más disponibles, ¿sí? Y si nuestros suelos están en pHs por debajo de 5,5 o en 5, pues vean, aquí lo único que está disponible es el hierro, el manganeso, el aluminio, todos los elementos tóxicos. Por eso la importancia siempre de estar nutriendo el suelo, corrigiendo el suelo y aplicando microorganismos para mejorar siempre la fertilidad y la eficacia en la nutrición. Y lo mismo, los hongos y las bacterias siempre se ubican con pHs por encima de 5,5 y allá empiezan, aquí no hay, pero en la medida que se empieza a ensanchar esta bandita es donde empiezan a aparecer las bacterias y los hongos.
¿sí? Desde a pH de 5,5 lo que más abunda es el hierro y a medida que yo voy bajando el pH va disminuyendo el hierro. Si ven que la banda empieza ancha es porque abunda y cuando se va angostando es porque ya disminuye su presencia y se asocia al incremento del pH. Entonces, esa es la razón por la cual uno siempre tiene que estar muy pendiente de cómo están mis manganesos, mis hierros, mis aluminios, mis hidrogeniones y mi pH en el suelo para hacer un correcto plan de nutrición. Aquí vemos cómo el pH limita el desarrollo de las raíces. Esto es una foto tomada de la Federación de Cafeteros. Vemos cómo aquí un suelo ácido, las raíces son muy escasas, ¿sí? Si hay raíces escasas, por eso a veces es muy frecuente ver en el café el paloteo, ¿sí? Paloteo siempre está asociado a un problema de nutrición. En el Cauca, por lo menos, nosotros estamos trabajando con Caficauca este tema y allá hicimos un grado cafetero y ellos han encontrado cómo el grado cafetero ha empezado a disminuir el paloteo. En Armenia, en la caficultura del señor Andrés Londoño, señor que siempre es mucho café allá en Armenia, en Calarcá, vemos cómo ellos disminuyeron su paloteo trabajando los planes de nutrición con nosotros, porque es que los suelos siempre presentan un alto grado de acidez y alta presencia de aluminios, hierros, hidrogeniones. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo escasa raíz y alta presencia de aluminios, hierros y manganesos, entonces vea, el calcio, el magnesio, el potasio se lixivian, se pierden por exceso, por lluvias. Y como no llueve mucho en la zona de alta montaña, pues entonces ahí se van. Cuando yo tengo un suelo donde he empezado a controlar la acidez, entonces ya empiezo a tener mejor desarrollo radicular, el lavado de nutrientes es menos y la presencia de microorganismos tóxicos pues es menos, pero esta labor tengo que estarla haciendo todo el tiempo, no se hace una única vez, todo el tiempo, y máximo en cultivos perennes, que pues que yo no puedo estar haciendo como en cultivos semestrales que yo puedo remover el suelo y aplicar enmiendas en los perennes, me toca saber utilizar una enmienda adecuada o un corrector de suelo adecuado para que infiltre en el suelo, o sea, una malla que supere los 150 o una malla 180, una malla 200 para que realmente baje en el perfil del suelo, porque nosotros no podemos incorporarlo porque no podemos disturbar el suelo por ser un cultivo perenne. Entonces, ese es como un efecto de la acidez en el desarrollo radicular, que es la clave del negocio. ¿Sí? El desarrollo radicular es directamente proporcional al follaje y a la productividad. Entonces, vea, esos son volvemos a entrar, como abonos AGS, dentro de su formulación, tiene iones de carbonatos, sulfatos y silicatos en su formulación que van controlando y disminuyendo cada día la presencia de hidrógenos, aluminios, hierros y manganesos, que son los generadores de la acidez. Entonces, en todos los abonos AGS van incluidos estos iones que controlan estos iones tóxicos. Ese es uno de los atributos que tienen o diferenciales que tienen nuestras fórmulas. Bueno, aquí quiero comentarles pues que el suelo, quienes retienen en el suelo los nutrientes para las plantas son las arcillas y la materia orgánica. Aquí retienen calcio, magnesio, sodio, calcio, potasio y un poquito de hidrógeno. Pero cuando el suelo es ácido, como vemos aquí vemos cuando mi suelo es ácido, como este de aquí arriba, vea lo que retiene, hidrógenos, 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 o sea, elementos tóxicos. Y las bases, el magnesio, calcio y potasio, se lavan. Cuando yo empiezo a hacer ese manejo de la acidez, entonces ya el suelo empieza a subir un poco más el pH, entonces ya se me retiene el calcio, el magnesio, el potasio en el suelo. Y eso es lo que se llama fertilidad de suelos, tener las condiciones de calcio, magnesio y potasio y fósforo en las adecuadas para tener un suelo fértil. Y eso es lo que siempre estamos buscando, es llegar a esto, porque lo que realmente tenemos es este es el escenario. Y tenemos que llegar a esto. Y eso se llega, y esa es la razón por la cual Abonos AGS hace sus formulaciones, pensando en nutrir, aportar calcio, magnesio, potasio, azufre, fósforo al suelo, pero eliminando los hidrógenos, los aluminios, hierros y manganesos, que son los tóxicos del suelo. Yo repito mucho esta parte porque es que esa es la esencia del problema principal en la agricultura y por eso es el enfoque y el diferencial de Abonos AGS.
Y entonces, ¿qué es abonos AGS? Entonces, yo lo que les compartí anteriormente es la problemática que hay en los suelos, digamos más enfocada en lo que vivimos en los suelos en los sandisoles, en los suelos de la zona cafetera. Entonces, para resumir, tenemos pHs bajos, tenemos contenidos de aluminio alto, tenemos hierros altos, tenemos manganesos a veces altos, no todos, a veces hay azúcares muy bajitos. El fósforo es completamente fijado, porque pues el hierro y el aluminio fijan el fósforo, entonces pues ahí sí no hay nada que hacer. Nuestro fósforo, si ustedes ven sus análisis de suelos, el fósforo siempre es muy bajito. Debe haber alguna particularidad, pero todos los que yo he revisado siempre tenemos fósforos muy bajitos, ¿sí? Y un fósforo bueno es tener por encima de 25 partes por millón. Fósforos, un fósforo que he encontrado así, bueno, ha sido uno como de 15. De resto son de 5, de 4, o sea, no hay fósforo. Y el fósforo mueve todos los procesos metabólicos de la planta porque es la energía de la planta. Entonces, ¿qué hace Abonos AGS ante esa problemática? Desarrolla abonos para atacar esa problemática de los suelos del trópico. Abonos AGS es una empresa que se fundó hace 20 años en Bucaramanga, ¿sí? Y vea lo que produce abonos de origen biológico, orgánico, mineral. Vamos a descomponer esas tres cosas. Mineral, nuestra materia prima son rocas. La empresa de nosotros tiene rocas de potasio, es la única empresa en Colombia que tiene rocas de potasio. Tenemos rocas de magnesio, nuestras rocas de magnesio y las de potasio son volcánicas, son rocas que tienen altos contenidos de potasio, de magnesio, carbonato y silicatos. Silicatos ya, digamos que pasaron por un proceso térmico y ya hay un proceso biológico. Entonces, nosotros tenemos todas esas rocas, las procesamos en la planta. ¿Y qué extrajimos de esas rocas? Extrajimos todas las cepas de los microorganismos naturales que tenían esas rocas, que son las que solubilizaban el potasio, el fósforo, el magnesio, y nosotros las aislamos y las reproducimos. Y ese es parte de nuestro know-how, cómo nosotros hemos sacado los microorganismos nativos y hacemos reproducción de los microorganismos. Por eso tiene la parte biológica. La parte biológica tiene que ver con esos microorganismos más otros microorganismos que aplicamos nosotros, que son los fijadores de nitrógeno y otros solubilizadores de fósforo, más los tricodermas, más lactobacillus, más Phacelomices. Entonces nosotros, ese componente biológico tiene que ver con los hongos y bacterias que fijan nitrógeno, fósforo, que fijan nitrógeno, solubilizan fósforo y potasio, y con los micorrizas que también solubilizan fósforo y transportan agua hacia las plantas, y con los tricodermas, lactobacillus y Phacelomices que ayudan a controlar los hongos patógenos del suelo. ¿Y por qué es importante la microbiología? Porque quienes hacen disponible la mineralización de los nutrientes en el suelo son los microorganismos. Si no hay microorganismos, la mineralización, o sea, el nitrógeno, la urea, para que esté disponible para la planta, tiene que pasar por un proceso microbiológico. Y si no hay microorganismos, pues la urea es ineficiente, ¿sí? El fósforo, para que sea disponible, tiene que pasar por proceso microbiológico. Si no hay quien lo haga, no se vuelve disponible. Y lo que queremos al final es hacer un símil de cómo funcionan los árboles en los bosques. Los árboles en los bosques, nadie le hace plan de nutrición, nadie tiene la bondad de aplicarle urea a esos bosques, nadie tiene la bondad de aplicarle el abono cafetero, ni nadie le aplica la fórmula, nadie fertiliza bosques, pero son verdes y frondosos. ¿Y por qué son verdes y frondosos? Porque los microorganismos rizosféricos son los que hacen el trabajo, son los que fijan el nitrógeno, son los que le ponen el nitrógeno a esos árboles, son los que le llevan el fósforo, son los que llevan el potasio para todos sus procesos metabólicos. Esa es la importancia de los microorganismos, y es lo mismo que tenemos que hacer en nuestros cultivos. Y la parte orgánica es porque nuestros abonos llevan humatos, fulvatos y leonarditas. Entonces los humatos son fracción orgánica, que es la que genera la estructura del suelo. Por eso hablamos que nosotros ayudamos en la parte física del suelo, porque los humatos son los que generan la estructura en el suelo. Los fulvatos le generan resistencia y desarrollo radicular a las raíces, ¿sí? Los ácidos fúlbicos, pues, en general. Entonces, por eso es que nuestros abonos tienen la composición biológica, orgánica y mineral.
Entonces, bueno, y lo que pasa es que nosotros como rocas conocemos la roca fosfórica o la cal dolomita, que son minerales. Sí, pero nosotros cuando cogemos nuestras rocas de potasio, de fósforo y de magnesio, los acidulamos. ¿Los acidulamos con qué? Con vinazas, con cachazas y con ácido cítrico. Todos esos tres son ácidos orgánicos para volverlas disponibles. Y aparte de eso, nuestros abonos tienen malla 150, 230, o sea, son unas partículas súper finas. Por eso nuestros abonos se infiltran en el suelo los primeros 20 centímetros por el tamaño de la malla. Y finalmente, todos nuestros abonos tienen sello Ecocer para agricultura orgánica. Entonces, todos los procesos que manejamos están completamente estandarizados para obtener unos productos de buena capacidad, de buena eficacia en la nutrición, en la corrección y en el aporte de microbiología al suelo. Ese es, digamos, el fundamento de abonos de agricultura sostenible. Y entonces tenemos nosotros, bueno, los diferenciales, volvemos y los recordamos, pero nosotros nutrimos, usted cuando hace planes de nutrición con abonos AGS, usted aplica el fósforo que requiere, el potasio que requiere, el calcio que requiere, el magnesio que requiere, el azufre que requiere. Esos son de asimilación rápida. Uno puede surgirle la duda y decir, pero como eso es de roca, yo conozco la roca fosfórica y esa roca se demora una eternidad, pero porque es que nuestros productos vienen, acuérdense que dijimos, acidulados con ácidos orgánicos y vienen malla 150 o 230, por eso la asimilación de nosotros es rápida y residual disponible para la planta en el suelo. Un ejemplo de eso es por lo menos en Casanare, tenemos más de 2.000 hectáreas en arroz sembradas, 2 clientes que trabajan con nosotros y ellos el arroz requiere disponibilidad inmediata y ellos hacen, lo único que no utilizan de nosotros es el nitrógeno, ellos utilizan urea, pero el resto, los otros nutrientes los trabajan con nosotros, hacemos nuestras fórmulas específicas para arroz y ellos han encontrado que los microorganismos le han ayudado a bajar los problemas de rizoctonia y los problemas de pericularia, o sea, le han generado más sanidad al cultivo y han bajado más costos, han vuelto mucho más competitivos. Imagínense arroz, que eso requiere rápida disponibilidad. Por eso les pongo ese símil, porque a veces tenemos la creencia de que eso es de una asimilación pues, muy lenta. Tenemos las 12 cepas de microorganismos de entre hongos y bacterias. Entre los rizosféricos tenemos los fijadores de nitrógeno, solubilizadores de fósforo, estabilizadores de potasio y magnesio, micorrizas, y antagónicos tenemos tricodermas y lactobacillus y Phacenomyces para controlar hongos, bacterias y nematodos. Hay que tener en cuenta que todos los microorganismos, entre otras cosas, son también promotores de crecimiento radicular, ¿no? Estimulan los ácidos para el desarrollo del sistema radicular. Por eso es muy importante, entre otras cosas, aparte de la dinámica que tienen con los nutrientes, como también ayudan a formar biomasa radicular, que es, si yo tengo raíces, exploro, y si exploro, busco nutrientes y agua, y si tengo agua y nutrientes, tengo producción. Esa es la importancia de tener un buen desarrollo radicular, que en suelos del trópico es muy restringido por las condiciones de acidez del suelo. O sea, en el trópico no es que haya un buen desarrollo radicular por las mismas condiciones del trópico, por eso nuestra agricultura no es tan competitiva. Nosotros sacamos maíz 7, 8 toneladas, pero en suelos fértiles sacan 12, porque las raíces exploran más. Por eso nosotros no somos tan competitivos en ciertos cultivos. Nuestros fertilizantes también proveen los iones carbonatos, silicatos y sulfatos que controlan los iones que producen la acidez en el suelo, aluminio, hierro, hidrogeniones y manganeso. Entonces, lo que hemos hablado todo el tiempo, nutrimos, aplicamos microorganismos y y vamos controlando la acidez del suelo de manera sistemática. ¿Sí? Nosotros podemos divinamente, y es lo que hemos hecho últimamente, ir reemplazando los fertilizantes de síntesis química por nuestros productos o por mezclas específicas para el cultivo. Y lo que se encuentra al final también es que se contribuye mucho a la sanidad de los cultivos. El caso del cuento del arroz, el cuento en Palma, por lo menos que es donde más hemos trabajado nosotros en Palma, es como los chinches hay unos chinches en Palma que generan un secamiento del follaje y con planes de nutrición con nuestros abonos han bajado poblaciones o mejoran la sanidad del cultivo bajando poblaciones de este chinche. Entonces, ¿qué productos tenemos? Entonces tenemos un producto que se llama Nutritec Enmienda, que se le dice Nutritec Enmienda, ahora lo vamos a ver,
no porque sea una enmienda, o sea, eso no es para compararlo con una caldolomita ni una roca fosfórica, ni mucho menos. Se le dice Nutritec enmiendas por el alto contenido de silicatos y carbonatos, que son los que controlan la acidez, porque eso sería más bien como un sulfato doble de calcio y magnesio, porque tiene, su calcio y su magnesio es altamente disponible. Se le dice enmienda, les digo, es por los contenidos de silicatos y sulfatos. Tenemos Nutritec Siembra, es un producto que utilizamos mucho, sobre todo en restauración de suelos, cuando los suelos están muy ácidos, cuando los suelos están muy, problemas de salinidad, tienen conductividad eléctrica muy alta, lo hemos usado mucho en remediación de suelos y en planes de nutrición, pero ese ha sido como su fuerte, como biorremediar suelos. Tenemos el fósforo, ya vamos a ver uno por uno. Tenemos el potasio, tenemos magnesio y tenemos sulfato de calcio. Este último sulfato de calcio lo utilizamos mucho en floricultura, así como el Nutritec siempre lo usamos mucho en floricultura. Los microorganismos que llevan nuestros abonos, pues hablábamos, bacterias fijadoras de nitrógeno y solubilizadoras de fósforo, tenemos hongos micorrícicos, lactobacillus, tenemos tricoderma, metarrhizium, Phaseolomyces, penicillium, azospirillum. Entonces son como los hongos que van dentro de nuestros abonos y los que hacen enriquecer la eficiencia en la nutrición y aumentar la población biológica del suelo. Otra pregunta. ¿Y en cuánto se me aumenta? Pues esto es un tema sistemático, ¿no? En la medida que yo voy aplicando, pues ellos se van estableciendo y se van fijando. Eso no es que apliqué y ya se me llenó de hongos fijadores, porque a veces pasan a creer eso, ¿no? Que se aplica una vez y no. Como la acidez del suelo no se controla en una sola aplicación, sino es un proceso sistemático, el establecimiento de microorganismos también es un proceso sistemático, ¿sí? Entonces, pero hay que empezarlo a aplicar. Tenemos micorrizas que también traen los hongos, que es una planta que ayuda a transportar agua y nutrientes hacia la raíz. Como una extensión de la raíz, las micorrizas. Ayudan a explorar y a buscar agua. Ahora que tenemos problemas de cambio climático, se vuelven más que nunca aliados para tener micorrizas. Y ayudamos a controlar el antagonismo entre los elementos. Les comentaba que uno encuentra en la zona cafetera a veces el desbalance entre calcio y magnesio, o entre calcio y magnesio sobre potasio se encuentran desbalanceados, y esas tres bases, que son los indicadores de fertilidad del suelo, hay que tenerlas alineadas, balanceadas, y los microorganismos ayudan a hacer ese balance, entre otras cosas. Entonces, el Nutritec enmienda, que les digo yo que se llama enmienda, es porque tiene altos contenidos de silicatos, sulfatos y carbonatos, ¿sí? Pero aporta de manera eficiente fósforo, calcio, magnesio y azufre, ¿sí? Y el silicio, lo aporta de manera eficiente. Entonces, no es comparable, digamos, con una caldolomita, que no me parece absolutamente nada. Estos productos vienen con malla 150-230, no se requieren incorporar, infiltran los primeros 20 centímetros del suelo. Es el perfecto para trabajar un problema de acidez, porque él infiltra, no tiene usted que incorporarlos. Nuestros cultivos de aguacate son ya establecidos, yo no puedo intervenirlos a incorporarlo. Entonces, por la forma como vienen nuestros productos, podemos ir corrigiendo el problema de la acidez. Vean, aportan humatos, ¿sí? Ácidos húmicos y fúlbicos, que es la parte orgánica, y tiene toda la población microbiana, fijadores de nitrógeno, solubilizadores de fósforo, micorrizas celulolíticos, tricodermos, micorrizas, lactobacillus, ácidos húmicos, fúlbicos y energizantes. Los energizantes, ¿qué son? Los microorganismos necesitan energía para ellos mantenerse. Y entonces nosotros le enviamos dentro del producto, ellos van, digamos, como encapsulados en su energizante que le corresponde, que puede ser una fructosa, una sacarosa, la que le corresponda a la cepa de microorganismos. Por eso entre ellos no riñen, no se presenta pues antagonismos entre los microorganismos, porque cada uno va balanceado energéticamente con los azúcares que le comenté. Y los microorganismos, cuando se establecen en el suelo o en la raíz, ellos empiezan a hacer toda una relación simbiótica. Ellos le aportan nutrientes y agua a la planta, y la planta le devuelve azúcares. Por eso ellos se establecen una relación simbiótica. Es lo que ocurre en los bosques y es lo que debe ocurrir realmente en un suelo fértil para que sea productivo. Cuando estos microorganismos no están en el suelo, están ausentes, aprovechan los fitópteras, aprovechan los fusarios, aprovechan todos los hongos del suelo, patógenos, se montan en las raíces y nos hacen todo el estrago posible. Por eso los tricodermas,
son niveladores son controladores de esos hongos del suelo, los tricodermos. Por eso van metidos en la formulación. Tenemos otro producto que se llama Nutritec Fósforo. Este fósforo viene con un fósforo del 31% de P2O5, completamente disponible para la planta. Sustituye cualquier fuente de fósforo. También tiene el 30% de calcio. Viene enriquecido con humatos y huminas, o sea, la fracción orgánica. Mejora la disponibilidad y absorción de otros nutrientes. Contribuye al incremento del microbiota del suelo porque viene con lo mismo, bacterias fijadoras de nitrógeno, hongos solubles de fósforo, viene con todo el compendio de fósforo y ayuda, por el contrario, a solubilizar esos fósforos que tenemos fijados en el suelo. Parece que el hierro y el aluminio no fijan fósforo. Entonces, estos microorganismos solubilizadores de fósforo ayudan a arrancar ese fósforo que tenemos acomplejado en el suelo. Entonces aquí están esas son las cepas que manejamos de solubilizadores de fósforo, pseudomonas, bacillus, rhizón. Bueno, estos son todos los hongos que tenemos en ese Nutritec fósforo. ¿Sí? Bueno, aquí es como recordar qué pasa cuando uno tengo fósforo en el suelo, ¿no? Pues se me afecta todo en general, porque es que es la energía de la planta. ¿Qué haríamos nosotros si no tuviéramos energía? Pues estaríamos débiles, tendríamos el mismo rendimiento. Entonces el fósforo es clave. No se aplica en cantidades tan grandes como el nitrógeno y el potasio, pero se necesita en unas dosis adecuadas para que funcione. Por lo menos el aguacate. El aguacate es un frutal que todo el tiempo está formando estructuras florales, está formando estructuras vegetativas, está llenando, entonces siempre necesita energía. El aguacate siempre necesita fósforo. Por eso es importante mantenerlo activo. Pero si yo tengo un fósforo en el suelo que es inactivo, que no me reserva y que se me acompleja con la acidez, pues entonces no va a estar el fósforo en la misma disponibilidad. Por eso necesitamos, digamos, tener un fósforo mucho más eficiente. El Nutritec Siembra es un producto, digamos, que es el que nosotros tenemos de mayor uso, sobre todo en biorremediar suelos, cuando tienen altas concentraciones de sales, o suelos que tienen mucha acidez, o suelos que tienen muchos problemas de hierro. Entonces trabajamos en Nutritec Siembra, lo hemos trabajado mucho en estos suelos, sobre todo cuando queremos hacerle como un plan de choque. El potasio, este Potomac, trae potasio del 25% de K2O y 11% de óxido de magnesio. Este es como el símil del Patencali. No sé si de pronto ustedes han trabajado el Patencali, ese tiene la misma concentración del Patencali, pero con el diferencial de que trae la población de microorganismos y aparte de eso trae silicatos y carbonatos para controlar el pH del suelo. Mejora pues obviamente la disponibilidad de absorción de otros nutrientes, incrementa la población de microorganismos del suelo y también mejora la capacidad de intercambio catónico y fertilidad del suelo por lo mismo, porque trae silicatos y carbonatos el Potomac. En general, todos nuestros abonos traen silicatos y carbonatos para controlar la acidez del suelo por el origen, porque vienen de minas volcánicas, como hablábamos en un principio, ¿no? El MAX es otra fuente de magnesio, 24% de óxido de magnesio soluble, disponible. Ese es el símil de la quieserita, quienes han conocido la quieserita, ese es el símil de la quieserita. Y lo mismo, aparte de aportar magnesio, nos controla la acidez del suelo porque trae silicatos y carbonatos, nos aporta fósforo, nos aporta azufre y tiene población de microorganismos rizosféricos y antagónicos. Y tiene la fracción orgánica de humatos para mejorar la estructura del suelo. Pero nosotros también hemos venido ya trabajando con los agricultores en la zona cafetera grados específicos, por lo menos este grado cafetero. Ese grado cafetero tiene cero de nitrógeno, porque nosotros no tenemos nitrógeno. Tenemos el 5.7% de fósforo, 12.6 de potasio, 15.3 de calcio, 7.8 de magnesio, 3.5 de azufre. Esta parte azul es lo que tiene que ver todo con la nutrición del suelo y de las plantas. Tiene 11.8 de silicatos y 5.7 de carbonatos, que es lo que tiene que ver con la corrección, el control de la acidez del suelo. Y a su vez, toda esta fórmula tiene microorganismos rizosféricos y antagónicos. Esa es una forma como podemos nosotros hacer el grado bueno, es un ejemplo del grado cafetero que hicimos para unos agricultores en Cauca.
Tenemos, bueno, esta es la extracción de donde tomamos de pronto las formulaciones para las extracciones que tiene el aguacate Hass. Es un rendimiento de 10 toneladas. Pues las cantidades que extrae por cada 10 toneladas en términos de óxidos. Y nosotros armamos el grado aguacatero. Un grado aguacatero en el cual tenemos 0 de nitrógeno, 7 de fósforo, 15 de potasio, 13 de calcio, 9 de magnesio y azufre, 10 de silicatos y 5 de carbonatos. Entonces, lo mismo, la parte azul me nutre el suelo y la planta, sus requerimientos para alto rendimiento. La parte verde me controla la acidez y a su vez todo esto viene con microorganismos rizosféricos y antagónicos. Entonces, es la forma como hemos venido trabajando, pues le podemos dar otros ejemplos en cacao, con Luker venimos trabajando en los llanos fórmula cacaotera, en palma venimos trabajando ya 2 fórmulas palmeras, y así hemos venido trabajando con los cultivos armando casi que todo el plan de nutrición integral sin el nitrógeno, porque no lo producimos. Hasta ahora estamos en ese proceso, pero no lo producimos. En el caso, por ejemplo, del aguacate, el grado aguacatero, o un grado que uno puede hacer específico para a la medida, podemos decirlo, con sastre, como se dice, es porque el aguacate, y Juan Antonio les comentará en su experiencia, los suelos tienen buena materia orgánica. Lo que pasa es que no se puede gestionar bien esta materia orgánica cuando tiene unos pHs tan ácidos. Entonces, en la medida que yo voy controlando esa acidez de ese suelo, voy volviendo mucho más disponible ese nitrógeno de reserva de la materia orgánica y vuelvo a activar el suelo. Es que los microorganismos tienen su magia y eso es lo que hace y es la razón de la verdadera nutrición en los suelos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se pudo evidenciar con mucho aguacatero o cafetero o palmicultor, cómo hemos logrado cambiar un poco el aspecto y mejorar un poco y mejorar la productividad haciendo una gestión mucho más precisa del suelo, mejorando la población microbial y controlando la acidez. Pues bueno, eso era básicamente lo que les quería comentar. La razón de abonos AGS, como le digo al final, no somos cales, somos abonos que nutrimos el suelo, nutrimos la planta, controlamos la acidez y aplicamos microorganismos. Antes quisiera por finalmente decirles cuál es la diferencia entre un fertilizante y un abono. Un fertilizante normalmente es de origen químico, ¿sí? Y un fertilizante normalmente se aplica al suelo y lo toma la planta y listo. Pero un fertilizante jamás va a construir reservas en un suelo del trópico. ¿Por qué? Porque los suelos del trópico no tienen capacidad de retener muy bien, porque las arcillas no son de mucha retención. Por eso nosotros no podemos generar fertilidad con un fertilizante. Pero con el abono es un producto que se aplica pues también al suelo, pero que él sí no es de origen químico, de origen mineral, rocas, pero él sí me controla la acidez, me mejora la fertilidad del suelo, me nutre la planta y me mejora la microbiología. Esas son las diferencias entre fertilizantes y abonos. Entonces, pues quería como dejarlo, por eso nos llamamos abonos y no fertilizantes. ¿Sí? Entonces, eso quería como dejarlo como pues para poder justificar un poco más nuestra discusión. Bien, entonces a todos les voy a compartir la experiencia de mi cultivo de aguacate Hass. Yo soy ingeniero agrónomo, pero me he especializado especialmente en el tema de certificaciones para frutas de exportación, especialmente la norma Global Gap y normas de buenas prácticas agrícolas. Pero por temas de oportunidades de la vida, resulté hace 4 años con una finca en el Quindío y con un proyecto de aguacate Hass, que las primeras plantas van a cumplir 4 años en este siguiente mes. 4 años del trasplante y he hecho otros 2 ciclos de trasplante en mi cultivo para un total de 7 hectáreas. Una pequeña finca en el Quindío. Entonces, la unidad productiva La Esperanza está ubicada en la vereda San Juan Alto, el municipio de Génova, Quindío. Es el municipio al sur del Quindío, límite con el Valle del Cauca por Caicedonia y Sevilla. El cultivo está en promedio, porque es un terreno pendiente, a 1850 metros. 1850 metros sobre el nivel del mar. Dato importante, que el pH de mi cultivo es un pH de 4.9, un pH ácido.
un pH ácido, el cual tenemos en la unidad productiva. Voy a comentar entonces, iniciamos en noviembre de 2020, empezamos con este proceso. Tuve la oportunidad de conocer el portafolio de abonos AGS justamente cuando contacté al ingeniero Rafael para preguntarle alternativas que ellos están utilizando desde la experiencia del ingeniero Rafael en cultivos de palma y cacao en, en los llanos orientales, ¿cierto? En el Meta. Porque estos suelos me encontraba con alto contenido de aluminio y yo le decía, ingeniero Rafael, ¿cómo hacen en el llano, en la palma, para vivir o producir en medio de tanto aluminio? Y ahí ya venían aplicando esa línea y fue realmente como pude contactar a la empresa y dije, pues miremos a ver las opciones. El ingeniero Wilson va frecuentemente a Calarcá, un caficultor grande, le compra la línea de productos para el café. Entonces, generalmente el método de comercialización, el canal de comercialización es venta directa a productores. Ellos no, AGS no maneja abonos, fertilizantes, el portafolio en distribuidores o almacenes porque ya han tenido unas experiencias que no han sido las más favorables. Entonces, lo que se hizo primero en la visita fue tomar un análisis de suelo. Se tomó el análisis de suelo de la parte de la zona de influencia de la raíz. De acuerdo al tamaño de la planta, se toma esa zona de influencia, se hacen en varios puntos. Si el terreno es homogéneo, si el terreno no es homogéneo, definitivamente la recomendación es poder tomar varias muestras de análisis de suelos. Después de ver los resultados y el tema, ratificar el pH, contenidos de aluminio, empezamos la aplicación. Empezamos la aplicación realmente como en octubre, noviembre del 2020, teniendo en cuenta la alta 4.9 de acidez y la alto contenido de aluminio, empezamos con la aplicación de Nutritec Siembra. En su momento, de acuerdo al tamaño de los árboles a la edad, aplicamos 600 árboles por árbol. Hicimos 2 aplicaciones, inicialmente con siembra, luego aplicamos también una con enmienda, con el Nutritec enmienda. Porque cuando el suelo está muy ácido, hay que tener como un plan de choque para estabilizar un poco el suelo. O sea, darle los elementos, las bacterias, que tenga calcio, que tenga magnesio, para que los demás, que tenga fósforo, para que los demás nutrientes sean asimilables. Luego ya después de esa aplicación, los primeros 4 meses, aplicamos Potomac. La ventaja del siembra, por ejemplo, este Nutritec siembra, es que tiene ya prácticamente un 6% de fósforo, tiene potasio, tiene calcio, magnesio, silicio, más todos los carbonatos y bacterias. Es muy, muy eficiente y muy interesante este producto. Pero yo empecé, como todos empezamos, con la duda. Yo miraba esos fertilizantes y decía, esto si funcionará, no funcionará. Uno cuando está acostumbrado a lo químico, generalmente se vuelve uno muy escéptico, muy incrédulo. Y dije, voy a hacer unas aplicaciones, voy a hacer 2. Y si no veo resultados, pues sigo aplicando la línea de fertilizantes que estaba aplicando en su momento. El hidrocomplex, el integrador, Nitromag, Nitrabor, toda esa línea que generalmente aplicamos en aguacate, pensando pues que si no iban a ser funcionales, porque si no al principio tiene su grado de dudas y de inquietudes, ¿verdad? Entonces empezamos con eso. ¿Qué empezamos a notar? ¿Qué empezamos a notar especialmente a los 45 días, 2 meses? Empezamos a notar, empezamos en noviembre, cuando en enero empiezan a florecer, ¿cierto? Enero, febrero generalmente hay una floración, al menos en la parte más cálida, 1800. Empecé a ver un cambio de brillo de las hojas, el vigor, los nuevos brotes salieron, o sea, con un vigor increíble, tanto así que algunos colegas agrónomos que visitan mi finca de vez en cuando me llamaron la atención y decían, Juan Antonio, no le aplique más nitrógeno, se te fue la mano en el nitrógeno, porque pensaban de que estos brotes había sido resultado de un desbalance nutricional. Generalmente cuando aplicamos alto nitrógeno, pues se manifiesta de esa manera. Y lo curioso, y les decía, no, justamente llevo 2 aplicaciones, una en octubre, otra en enero, que no ha aplicado nitrógeno. Les decía, pero es que yo no estoy aplicando nitrógeno. Decía, no le puedo creer. Y entonces ahí empezamos como a ver esos cambios tan significativos, tan interesantes. Además de eso, algo por destacar, el brillo de las hojas y la textura. No son hojas delgaditas, nitrogenadas, sino son hojas gruesas.
hojas carnosas, gruesas, largas, la forma, la estructura de la hoja es muy interesante, uno empieza a notarlo en el corto plazo. Pero más que las hojas nos interesa también la producción. Entonces ya después de hacer ese plan de choque, hicimos una aplicación, una mezcla, en su momento le hicimos de 3-1, 3 bultos de Potomac, que tiene un 25% de potasio, un 13% de magnesio, lo hicimos con Nutritec fósforo, que tiene un 31% de fósforo. Sí, entonces hicimos esa mezcla 3-1, 3 bultos por un bulto, la mezclamos y en ese momento ya aplicamos, subimos a 700 gramos por planta, pero aplicaciones cada 2 meses. ¿Cómo es el fertilizante? El fertilizante viene en polvo, es una malla, es un polvo fino, viene con cierta humedad por la población microbiana, no es un polvo totalmente seco que el viento se lo lleve, algo genera en la aplicación, pero generalmente es pesado, es denso, esa es la aplicación, se lo aplicamos pues en la zona radicular, ya a medida que las plantas van creciendo, lo retiramos un poco buscando siempre pues la línea de raíces aprovechables. ¿Cuál es la ventaja? Que de pronto cae un aguacero, una llovizna o algo, ya el fertilizante entra en hacer esa reacción con el suelo. Ya queda como atrapado en el suelo y no hay problema de que se lave. Algo que me ha gustado, también lo quiero compartir como una ventaja que a mi juicio me parece, porque mi finca es una finca pendiente, o sea, eso es un terreno pendiente, como el Quindío, trabajable pero pendiente. Al principio pensé que estaba encartado con una loma, esa es una pendiente, pero ya la volví trabajable y se va uno adaptando. La ventaja es que cuando yo aplicaba fertilizantes químicos granulados, por ejemplo, cuando aplicaba la parte de arriba y si estaba limpio el terreno, el fertilizante se rueda, se escurre. Entonces, al final, lo que aplicaba al lado de arriba resultaba al pie del tronco y lo que aplicaba al lado de abajo resultaba regado. Entonces, era complicada esa homogenización. La ventaja en un terreno pendiente de estos fertilizantes es que es en polvo y de una vez queda ahí adherido y no se va a rodar. No va a haber erosión ni se lava. O sea, esa es una de las ventajas que les quiero compartir. ¿Qué empezamos a encontrar? Hojas de tamaño estándar, hojas largas, puntudas. Cuando el suelo está muy ácido, lo veía yo al principio de mi cultivo, son hojas amarillentas, hojitas cortas y como que la punta redondeada de muchas hojitas, como redondeada, amarillento, clorótico, y uno cansado de aplicar fertilizante químico, se ponen 10 días bonitas y vuelven, siguen con su tonalidad. Generalmente dicen, aplíquele magnesio, aplíquele. Y uno lo que le hace generalmente, lo que estaba haciendo era aplicar nitromac, o sea, nitrógeno con magnesio, se ponen un poquito verdes, pero vuelve el problema por la alta cantidad de nitrógeno. Entonces les comento pues la experiencia de ese punto de vista. Empezamos a hacer la aplicación cada 2 meses, empezamos a ver, de pronto acá se notar el tamaño de las hojas, el brillo, ya la producción, el cuajamiento fue mayor, el cuajamiento de los productos. Tenemos un pedúnculo alargado, verde, no ese pedúnculo anillado, casi que como café, marrón, que presentan muchas fincas con problemas de deficiencias y problemas de hongos. El color del fruto también un color muy, muy interesante. Ya en la segunda floración de mitad de año empezamos a notar un mayor cuajamiento del aguacate. ¿Qué pasa también cuando a veces, cuando el suelo está muy ácido? Me pasó en las primeras 2 floraciones, creo que en cultivos muy pequeños, de año y medio, 2 años, que cuando el cultivo florece, generalmente pierde toda la hoja. Esas plantas quedaban casi peladas de hojas y con solo flores, muy florecida, pero con pocas hojas. Eso también es un desbalance. ¿Qué ha pasado en las últimas floraciones? Que él florece, pero retiene las hojas verdes, las hojas que hacen fotosíntesis se mantienen, no se caen. O sea, sí renueva nuevas hojas y echa nuevos brotes, pero la hoja verde madura fotosintética se mantiene, no quedan tan pelados. No sé si en la zona de Jorral o de Antioquia sucede eso, al menos en el Quindío es muy frecuente que los árboles después de floración quedan totalmente pelados, quedan sin hojas. ¿Qué empezamos a notar? Un color, por ejemplo, un colega que trabaja en una exportadora de frutas me hacía esa observación desde la experiencia y conocimiento que él tiene. Decía, Juan Antonio, vea, un cultivo cuando tiene buen fósforo, buen nutriente, generalmente tenemos un pedúnculo largo, un pedúnculo de 20 centímetros o más, un pedúnculo largo, un pedúnculo verde, se le ve la sanidad, y no un pedúnculo amarillo como café,
Y a veces aquí trae, ustedes lo han notado de pronto en algunos cultivos que se ponen como unos anillos, se anilla aquí como café, como color oscuro. Entonces decía que eso es falta, eso también era problemas de nutrición, pero generalmente la nutrición no es porque el fertilizante no esté disponible, el nutriente, sino porque la acidez del terreno y otras condiciones no le permiten la asimilación. Entonces eso también empecé a notarlo y llevo hasta ahora año y medio documentando, pues haciéndole seguimiento, no sé, esperemos en 2, 3 años tener todavía más datos, cuantificar un poco más y hacer comparaciones. A los 6 meses, aquí estoy yo, pues uno empieza a quedar sorprendido un poco ya de que el cuajamiento que se da al inicio se mantiene la homogeneidad de los frutos, lo que estoy hablando, lo que me llama la atención, el largo del pedúnculo, ¿cierto? Se mantiene y uno pues empieza a ver cambios y uno como propietario, como agricultor se pone contento y ve uno como se anima de eso. Y en este caso los vecinos empezaron a llegar, otros productores de aguacate, y Juan Antonio, ¿qué está utilizando en el cultivo? ¿Qué está aplicando? Yo les mostraba. ¿Dónde consigo el fertilizante? Ahí es donde estaba el problema, porque el fertilizante no estaba disponible en Armenia. Generalmente cuando el cliente de aguacate compraba los fertilizantes para el café, perdón, el caficultor de Calarcá, ahí me mandaban mis 15, 20 bultos y yo los iba utilizando. Tanto así que no solo lo utilizo en el aguacate, sino también en el plátano. Tengo unas plantas de plátano Artón, ahí es como la parte alta cafetera, ahí se da el plátano, entonces pues también lo he utilizado en plátano también durante año y medio. Esta es la foto del ingeniero Rafael Domínguez. Aquí está haciendo seguimiento en la finca, visitando mi finca. Esto fue el año pasado. Rafael fue como en septiembre, finales de septiembre. Yo coseché en noviembre esta fruta el año pasado. Árboles de 3 años largos, con árboles hasta de 2 canastillas de fruta, de cosecha. Este árbol particularmente tenía 2 canastillas, pero también los árboles están muy homogéneos. No es que solo un árbol bonito y los otros regulares, no, se mantiene como una homogeneidad en la producción. Vemos el tamaño del fruto, un tamaño muy bien, me fue muy bien en la cosecha, un fruto también muy sano. Las plagas, pues no podemos asociar directamente si no lo demostramos, pero yo veo el cultivo más sano, sin tanta plaguita, sin tanto comedor de follaje, sin monalonio, muy sano eso, que con baja aplicación de plaguicidas. Entonces, ya en noviembre de 2021 hicimos la cosecha. Aquí notan que es un terreno pendiente, entonces ya esta fruta pues se exportó. La primera cosecha la hicimos de 300 plantas, ¿cierto? Que son las primeras, pero yo he venido así, he hecho 2 siembras. Una siembra que hice a finales cuando empezó pandemia, a finales de 2020, y otra que hice el año pasado, y ya para completar las 7 hectáreas que les estoy comentando. Después de que se cosecha, hay muchas plantas que uno va a ver quedan como muy golpeadas, queda como si las hubieran estrujado y quedan todas decaídas las plantas. He notado cuando después de la cosecha. En mi cultivo no he visto eso, se mantiene el vigor, el brillo de las hojas, la calidad se ha mantenido hasta el momento. En la segunda siembra que hicimos en octubre de 2020, aquí estamos aplicando Nutritec enmienda. Estos árboles al principio los aplicamos con enmienda en el trasplante, y luego por falta de disponibilidad de producto hicimos 2 aplicaciones de químicos. Básicamente aplicamos como prácticamente un 10-30-10, pero ya desde la disponibilidad de abonos AGS he seguido con solo la línea mineral, y este es el resultado. Empezamos a ver el brillo en las plantas, la forma. No es una planta que demuestra como un falso vigor, ¿cierto? Que como que es muy verde, pero muy débil, ¿no? Unas plantas van respondiendo muy bien, y aquí ven cómo se hace la aplicación alrededor. Uno dosifica la cantidad de gramos que va a aplicar, la dosifica, y el trabajador va haciendo esa aplicación. Ya en la tercera siembra del año pasado, que ya he tenido más producto disponible, a finales del año pasado, esto es de octubre de 2000, hice ya una compra más significativa. Entonces, por ejemplo, en el trasplante, en el hueco, uno le echa unos gramos de enmienda, más o menos echamos 300 gramos de enmienda en la siembra. Entonces, esta plantica que está de octubre de 2021, sí espero hasta el momento llevarla toda con la línea de AGS. ¿Qué es lo que hemos visto con el tema de la aplicación de nitrógeno? La aplicación de nitrógeno se puede hacer,
Estamos pensando en la aplicación de sulfato de amonio, pero no aplicarlo solo, sino aplicarlo en mezcla con la enmienda. Sulfato de amonio que viene como en sal, sería muy bien y queda una mezcla homogénea para suplir la fuente de nitrógeno, ¿cierto? Para no generar tampoco un desbalance. O poder alternar una aplicación con AGS y una aplicación con químico, bien sea integrador, hidrocomplex, un grado de producción, cualquier otro producto, poderlo también hacer. Y seguro que el químico, al tener ya el control, mejorar la acidez del terreno, los microorganismos, cualquier químico que apliquemos va a ser más eficiente de lo que era antes sin la aplicación de los productos AGS. Y para finalizar, entonces, a partir de este año, cuando hablamos con el ingeniero Rafael, con el ingeniero Wilson, que es el gerente, ingeniero agrónomo, gerente fundador de la empresa, él es especializado en Europa también con toda la línea de microbiología, mineralogía de suelos, se creó una mezcla especial. Básicamente esta mezcla especial, de acuerdo a mi análisis de suelo, ya el cultivo este año completa en junio, el siguiente mes prácticamente completa 4 años las primeras plantas, entonces ya vamos a crear un grado de producción ya estándar, ¿cierto? Cuando las plantas están en crecimiento, pues hay que hacer ajustes de acuerdo a lo que uno encuentra, pero ya en producción, pues hemos estandarizado. Esta mezcla, entre otras cosas, tiene un 18% de potasio, que un poco más alto, tiene fósforo, una mezcla interesante también para nutrir y seguir controlando la acidez del suelo y la agregación pues, de microorganismos. Más o menos a los árboles, ya que van a cumplir 4 años, estamos utilizando 1 kilogramo por árbol cada 2 meses. Cada 2 meses, o sea, aquí no hay necesidad, no es necesario, me atrevo a decir, que no es necesario estar cada mes, cada 45 días, aplique y aplique, porque el árbol no tiene esa capacidad, los árboles no tienen esa capacidad. De pronto una planta de tomate, de pronto sí, ¿cierto? Una hortaliza, pero un árbol, el metabolismo es diferente, ¿cierto? El funcionamiento, hemos podido verificar. Entonces, cada 2 meses es suficiente, de tal manera que salgan 6 aplicaciones al año. También que es importante decir que esto lo podemos complementar con elementos menores en fertilización foliar, cuando se hace la aplicación para el control de plagas, utilizar fertilizantes, elementos menores. A principio de este año también hice una aplicación de bioestimulante, un bioestimulante de un laboratorio español, se llama Agritecno, el laboratorio, hice un bioestimulante de producción, se aplica inyectado a la raíz. Con la bomba estacionaria, pues uno gasta un poquito de tiempo, pero solo se hace al menos una vez al año, hacer esa inducción con bioestimulante, especialmente en la floración alta, que es la de principio de año, con bioestimulante para que los nutrientes y la raíz tengan un mayor crecimiento, tenga como un estartazo y la planta responda de la mejor manera. Bien, en términos generales, ¿qué he identificado en mi cultivo? Que es donde estamos haciendo nuevamente la demostración y ya otros cultivos que en el Quindío están utilizando. Ya en los últimos 6 meses ya otros clientes, agricultores del mismo municipio, ya conocen, visitan mi finca. Les digo, ¿cómo están los fertilizantes? ¿Buenos o malos? Les digo, caminemos a mi finca. Vamos a la finca, mire, ahí está el resultado. Ahí están los empaques, o sea, tranquilo que no estoy, como dice, no estoy cañando a nadie, simplemente esto mejoraría considerablemente su cultivo. Entonces, ¿qué tenemos? Una mejor sanidad, un color de hojas, un brillo de la hoja muy especial, muy diferente, hojas gruesas, así sean tiernas, pero hojas con buena textura. El brillo de la hoja nuevamente, la producción, ¿cierto? El cuajamiento de frutos ha sido muy interesante. Este año, pues, tenemos el problema, como todo el país, yo creo toda la zona aguacatera, de altas lluvias. Muchísima lluvia. Seguramente la producción este año va a estar baja, no tanto por nutrientes, sino por la alta lluvia. De esas gotas grandes cuando llueve con viento, no crean que eso va tumbando las frutas pequeñas, el cuajamiento va a disminuir. Pero si la planta sigue bien nutrida, apenas a mitad de año, ahorita en julio o el enero del siguiente año, que esté en una condición normal, ¿sí? Que no sea de sequía, tampoco de lluvia como la hemos vivido este año. Es que en el Quindío, en enero y febrero no hizo verano, no tuvimos 5 días de sol. Todo el tiempo llueve, llueve, llueve muchísimo. Entonces esperamos que los árboles puedan responder mejor, pero sin embargo árboles que se mantienen de buena contextura, de buena masa foliar y pues bueno, muy satisfecho hasta el momento y por eso quiero compartir la experiencia que hemos hecho hasta el momento. Ya otros productores del Quindío aquí están aplicando los árboles que les comentaba, árboles como adormecidos, con hoja pequeñita, clorótica un poquito como amarilla,
generalmente son suelos con baja humedad, pH menor a 5, aluminio, entonces ya están empezando a aplicar abonos AGS. Esto no lo comparen con un químico que a los 5 días ya el árbol va a cambiar, no, esto es progresivo, pero con excelentes resultados. Sí es eficaz y sí realmente el aporte y los cambios en el mediano y largo plazo son muy significativos en la producción. Hay dos maneras de utilizarlos, que se apliquen solos, yo los he venido utilizando solos prácticamente esta línea, o que se apliquen combinados, una aplicación con AGS, otra aplicación con los químicos que ustedes están manejando, con la marca de la preferencia que tengan, o se puede hacer también en mezcla con Nutritec enmienda, en mezcla con, o sea, la mezcla que ustedes quieran se puede hacer, o si no, una por separado, o si el suelo tiene problemas de acidez bien críticos, al menos unos 6 meses, que en 6 meses estaríamos hablando cada 2 meses, por lo menos de 3 aplicaciones, hacerla con la línea de AGS, y les aseguro que si ya vienen aplicando fertilizantes químicos, no van a tener necesidad de aplicar nitrógeno, no lo van a tener porque la materia orgánica se vuelve disponible, toda la cantidad de fertilizantes que ya están por ahí que no han sido disponibles van a quedar disponibles y la planta va a mejorar considerablemente. Aquí está el gerente fundador, el ingeniero Wilson Uribe de Santander, santanderiano, tiene su planta en Bucaramanga, en el cultivo en Calarcá, que visitamos. Un cultivo aquí está aplicando el Nutritec Siembra, lo aplican bastante, y más que todo después de la cosecha, que las plantas también quedan como desgastadas, y son cultivos que mantienen el follaje, no hay paloteo, mantienen el brillo, buena calidad, casi que 2 floraciones al año, muy buenas las dos, y bueno, mientras los demás cultivos de la carretera que uno ve después de la cosecha quedan llenos de palos, poquitas hojas, estos cultivos se mantienen muy verdes y muy productivos, justamente por el tema de manejo de suelos. Y seguramente también al ingeniero Wilson lo invitaremos con Rafael para que nos acompañe a esa zona, a esa región, ver las situaciones, hacer un seguimiento porque es unos productos muy interesantes. Entonces, en el momento, en el eje cafetero y Antioquia, en este oriente de Antioquia tenemos la distribución. Yo hago parte del equipo de trabajo del almacén del agroexportador. Tenemos otras líneas, hay otras líneas de bioestimulantes, diatomeas y otros de fitoprotección, pero básicamente nos han tenido la confianza el ingeniero Wilson, el ingeniero Rafael, de dejarnos la distribución, la representación, pues para cuidar el nombre, cuidar la marca, hacerlo bien hecho, que es un trabajo de mucho profesionalismo, con muy buena tecnología. Eso es lo que puedo decir hasta el momento de mi experiencia con estos fertilizantes. ELIA, Escuela Latinoamericana de Innovación Agroalimentaria.